del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Bien, murió en la cruz para rescatarnos del pecado. ¿Cuáles son los frutos de la pasión de Cristo? Cristo murió en la cruz. ¿Para qué? ¿Qué mereció en la cruz? ¿Qué beneficio sacó de su sacrificio en la cruz? Bien, primeramente, rescató dando su sangre por todos los hombres a toda la humanidad del poder del demonio y del infierno y del pecado. Cristo en la agonía, Cristo en Calvario, Cristo en la cruz, veía y conocía todos los seres humanos que iban a nacer y vivir en este mundo hasta el fin del mundo. Él quiso cargar con sus pecados y expiar sus pecados con sus penas, sacrificio y dolores. ¿Por qué fue necesario que Cristo diera su vida por nosotros? Bien, el pecado, por desgracia, es un desorden tan grande que nadie puede repararlo sino Dios mismo. Dios mismo. El pecado, en primer lugar, ofende a Dios, y Dios es infinito. Y por lo tanto, el pecado tiene una dimensión, digamos, casi infinita, y el hombre no puede repararlo. Entonces Dios, en su misericordia, en su amor, bien, quiso darnos el remedio de la salvación mediante el sacrificio de su propio Hijo. Entonces Jesús no es un mero hombre, es Dios hecho hombre. Y como es Dios y hombre al mismo tiempo, todo lo que hace, sufre su humanidad, tiene un valor infinito, puesto que Cristo tiene dos naturalezas y una persona. Es hombre en su naturaleza, es Dios. Pero su naturaleza, su persona es divina. Por lo tanto, todo lo que hace Jesús en su naturaleza humana se atribuye a la divinidad y por lo tanto tiene un mérito infinito. Entonces Cristo, siendo Dios hecho hombre, da una vida de Dios hecho hombre. Y por lo tanto, los sacrificios, los dolores, las penas, los sufrimientos de Cristo en la cruz fueron como la medicina sanadora de los hombres. Ahora, ¿cómo esta salvación de Cristo llega hacia nosotros? Bien, mediante la iglesia continuadora de Cristo. Por eso Bossuet, el gran predicador, decía, la iglesia es Cristo continuado. La iglesia es Cristo continuado. Cristo, mediante la iglesia, sigue iluminando, educando, evangelizando, sanando, salvando, santificando las almas. ¿Y cuáles son los medios que Cristo dio a la iglesia para aplicar, comunicar esta salvación que globalmente mereció en la cruz? Y bien, son los sacramentos. Primero, el bautismo, que nos hace hijos de Dios, nos comunica primero la gracia de Cristo, borrando el pecado original en los niños y el pecado original y personal en los adultos. Un adulto, por ejemplo, de 80 años que se hace bautizar, el bautismo borra no solo el pecado original, también borra todos los pecados que había hecho. Un adulto bautizado que muere va derecho al cielo. ¿Por qué? Porque el bautismo borra todo. No solamente el pecado, sino la pena debida al pecado. Entonces, primero, Cristo muere en la cruz para merecer la salvación. Esa salvación la confía a la iglesia. Y la iglesia recibió de Cristo instrumentos, canales de transmisión. Primero el bautismo. Y después del bautismo, si el cristiano, purificado, santificado, hecho hijo de Dios, peca, se separa de Dios por el pecado mortal, pecado grave, le dio otro instrumento de sanación, resurrección espiritual, es el perdón de los pecados, que es la confesión. Por eso, y no es azar, que el día de la resurrección gloriosa, Cristo victorioso del demonio, del infierno y del pecado,
el día de la resurrección, en el capítulo 20 de San Juan, versículos 19 y siguiente, dice: aquel mismo día, primer día después del sábado, que es domingo de Pascua, siendo las puertas cerradas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio de los judíos, siendo las puertas cerradas, vino Jesús y, apareciéndose en medio de ellos, les dijo: la paz sea con vosotros. La paz sea con vosotros. Esto dicho, les mostró manos y costado. Jesús resucitado tiene cuerpo glorioso, que ya no está sometido a las miserias de esta vida. Aparece, desaparece, se da a conocer o no, según su voluntad, ¿sí? Pero guardó las heridas de las manos y del costado, para mostrar a Dios Padre que sufrió tanto por los pecadores, por lo tanto pide clemencia por ellos. Mostró manos y costado. Se llenaron de gozo los discípulos viendo al Señor. Les dijo de nuevo: la paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, como mi Padre Dios me envió, así y os envió también. Dichas estas palabras, les dijo: recibid el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. A quienes quedan perdonados los pecados, aquellos a quienes los perdonéis, y quedan retenidos a los que los retengáis. Quedan perdonados a quienes ustedes los perdonan, y quedan retenidos a quienes los retienen. Este poder es divino, exclusivamente divino. Absolutamente nadie puede perdonar los pecados sino Dios. Pero Dios, como comunicó a los esposos la posibilidad de comunicar vida, comunicó a su iglesia, en la persona de los sacerdotes, el poder divino exclusivo de perdonar los pecados. Así lo dice: recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a quienes los perdonéis, y quedan retenidos a los que los retengáis. Entonces es Cristo que, mediante el sacerdote, perdona nuestros pecados. Por lo tanto, las víctimas del error protestante, por desgracia, que pretenden tener el perdón directamente con Dios y no con un hombre pecador como ellos, no entienden el Evangelio, o no hacen caso del Evangelio, o han recibido un Evangelio mal entendido, mal explicado. No puede ser más claro que esto. ¿Reciben a qué? Al Espíritu Santo, que es Dios. Quedan perdonados los pecados aquellos a quienes los perdonéis, y quedan retenidos a los que los retengáis. Entonces el sacerdote no perdona por autoridad humana propia, perdona por autoridad de Cristo, en nombre de Cristo. Entonces, sea lo que sean los pecados que uno ha hecho, si se arrepiente y sinceramente, sin ocultar ningún pecado, dice sus pecados al sacerdote, y viene el momento de decir: yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Cristo el que utiliza la voz del sacerdote para decir esas palabras. En ese momento, si la persona está en pecado, el pecado queda expulsado del alma, el pecado del demonio. El alma, como la lámpara en medianoche, recibe la luz, iluminación. Medianoche usted tiene lámpara, no hay luz, pues llega la luz, iluminación. Recibe la gracia, algo divino que ilumina, purifica, santifica, nos hace hijos y herederos de Dios. Aviva nuestra fe y esperanza y nos da la caridad. Nos da la caridad del amor divino y el Espíritu Santo. También, como lámparas, enciende en nosotros, activa las virtudes morales infusas: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y los 7 dones del Espíritu Santo que hicimos en la confirmación. Todo eso se alumbra. Y se cierra, si estaba en pecado mortal, la puerta del infierno, abre la del cielo, nos hace hijos de Dios y nos da también fuerzas, energías contra el pecado futuro. Bien, esto pasa en la confesión, cuando uno estuvo en pecado. Y si la persona que se confiesa está en gracia, se confiesa, y bien ahí recibe mayor intensidad, mayor grado de santidad, de gracia, crece su fe, esperanza, caridad, virtudes, y se acerca más a Dios y borra una parte también de su purgatorio. Entonces, decía Cristo, dio su vida en la cruz por nosotros, mereció la salvación. Esta salvación
la comunica la iglesia y únicamente la iglesia puede comunicarla. ¿Cómo la comunica? Mediante los 7 sacramentos. Bautismo, nacer como hijo de Dios. Confirmación, crecer, ser adultos espiritualmente hablando. La Eucaristía, la comunión, alimentarse espiritualmente, porque lo que recibimos en la hostia consagrada es Cristo Dios que recibimos realmente, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y con todas sus bendiciones. Como la comida alimenta, fortalece, y bien así la comunión nos protege, nos santifica, nos ilumina, nos fortalece y nos defiende. El que comulga dignamente, bien realmente recibe a Dios, y Dios lo rodea de una protección especial que no caiga en pecado y que el demonio no pueda vencerlo y desviarlo. Claro, uno puede dar su consentimiento por desgracia, pero el que realmente comulga con fervor, con fe, bien realmente recibe a Dios. Y hemos hablado de la penitencia, de la confesión. Es Cristo que perdona. Es Cristo que perdona los pecados de los hombres. Por lo tanto, si un protestante pretende confesar directamente con Dios y no con un hombre, está equivocado. No entiende nada del Evangelio, o le interpretaron, por desgracia, le explicaron mal el Evangelio, y se priva de un don divino. Ahora, si Dios da este poder a su iglesia en la presencia de sus sacerdotes, ¿por qué rechazarlo? ¿Por qué rechazarlo? Ahora ellos se lo rechazan por la razón siguiente: es que no tiene sacerdotes. El pastor puede tener muchas virtudes humanas, es un hombre laico, no tiene consagración sacerdotal, por lo tanto no puede perdonar los pecados. Como los protestantes no ven a los santos porque no tienen santos, así de sencillo. Yo no veo dónde están los campeones del protestantismo, como San Francisco de Asís, como Santo Domingo, como San Juan Bosco, Santo Cras de Ars, Padre Pío, San Ignacio, etcétera, etcétera. Eso es fácil, ¿no? Otra cosa, una persona bautizada, ¿puede volver a bautizarse otra vez? No. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito, Efesios 4:5, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Por lo tanto, volver a bautizar gente ya bautizada es pecado, es mancharlos, es como un sacrilegio. La Iglesia nunca permitió volver a bautizar gente ya bautizada. Aunque la bautizan fuera de la Iglesia, si la bautizan en la fe de la Iglesia, para poner el pecado original, bien vale ese bautismo. Porque dice la Biblia, hay un solo bautismo. Por lo tanto, los protestantes que vuelven a bautizar gente ya bautizada pecan, la manchan. Y el católico que se deja supuestamente bautizar, peca también y hace acto de apostasía. Termino con lo que dije al inicio. ¿Cuáles son los beneficios, los frutos de la pasión de Cristo? Bien, Cristo en la cruz nos mereció primero el perdón de los pecados. Si el pecado se perdona por el bautismo o por la penitencia, bien queda expulsado el demonio. ¿Sí? Queda expulsado el demonio. Mereció el perdón del pecado y expulsión del demonio. Y perdón de la pena del pecado. Porque el que se confiesa o se bautiza, bien perdonado, se cierra delante de él la puerta del infierno. Al perdonar el pecado, perdona la pena del pecado, cierra la puerta del infierno, dije, y nos reconcilia con Dios. Nos reconcilia con Dios y nos hace de Dios. Por lo tanto, el mayor acto de caridad que puede hacer un sacerdote con la gente es guiarlos en la enseñanza de la salvación y confesar. Por eso hubo santos que confesaban de 15 a 17 horas, como por ejemplo Santo Padre Pío, Santo Cras de Ars, San Juan Bosco, etcétera, etcétera. Y donde se destruye, donde la gente ya no se confiesa, ¿qué pasa? Crecen como las malas hierbas que invaden un terreno, los vicios y los pecados. Y ahí empiezan los problemas y las desgracias de la sociedad. ¿Qué es lo que da poder? El demonio es el pecado. Destruido el pecado, el demonio ya no tiene poder. Queda expulsado como una mosca. Por lo tanto, la mejor manera de no caer en el pecado es siempre alejarse de las ocasiones del pecado. Alejarse de las ocasiones del pecado y decir yo soy de Jesús. Y cuando uno siente tentación, le rechaza, no solamente no peca, sino es triunfante y el demonio cae como una mosca. Pidamos al Señor la gracia de decir siempre no al pecado, hacer el contrario del pecado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.